No entiendo por qué insistes en que debo conocer a Daniel Llamas. No insisto. Solo pregunto. Bueno, pues tú eres una de sus benefactoras. En todo caso, debes conocerlo mejor que yo, ¿no? Sabes que Daniel fue uno de los monkeys, ¿verdad? Sí. Claro, tú me lo dijiste durante el secuestro. Pero dime, antes del secuestro, ¿alguna vez llegaste a hablar con él? De hecho, Rafael más de una vez fue a la fundación a platicar con Daniela. Siempre se inventaba una excusa. Pero a esta altura ya empezó a creer que Rafael también es uno de los monkeys. ¿Nunca te reuniste con Daniel Llamas? ¿Pero para qué? Por supuesto que no. Y Karen me contó hace muy poco que descubrió que Francisco y Daniel estaban relacionados. ¿Cómo supieron eso? Porque Karen habló con la esposa de Francisco. Ella le contó que cuando llegaron de vacaciones, su esposo se vio con Daniel y con Rafael Cabral. ¿Rafael? Sí. ¿Francisco Vera y Rafael se conocían antes del secuestro? ¿Sí? ¿Y durante el secuestro, cuando te sacaban de donde los tenían juntos, tampoco lo viste? ¿Nunca hablaste con él? No, pues en serio no tenían que venir hasta acá por nosotros, ¿eh? Ay, bueno, somos familia, se casa la tía y en buena onda es bien raro todo esto, como que no me acostumbro. No, pues ni yo tampoco, la neta. Pues las dos se ven muy bonitas. Muy bonitas. Y qué decir del novio, que se ve guapísimo. Y la novia, que se ve espectacular. Ay, gracias. Bueno, primas, sobrinas, hermanas, lo que sea. Lo importante es que se llevan rete bien, ¿no? Que se hacen compañía, eso es lo bonito. Ahí viene. Ay, ¿ya vieron qué carrazo? ¿Y ahora? Oye, no está padre. Mi amor, es un cochezote. Es de esos de las películas, como las limusinas. Es una limusina. Ay, está preciosa. ¿Nos vamos a ir en esa? Sí, es parte de nuestro regalo. Yo nunca me he subido en una de esas. Ah, pues nos A ver, vamos a pues ir te tomo todos en fotos, ella. ándale, ven. Vamos ¿Luego? todos Sí. en la limusina. Órale, Ponte, vamos, a ver. vamos. Ahí está divina. No, yo quiero. Espérame. A ver. Tráete a Lázaro. Lázaro, vete, tiene un moñote. Mira, aquí con el moño. A ver, Primero con el aquí moño. aquí con el Con el moño. moño. Con el acá, Lázaro. A ver, tú volteate, Yesenia. Aquí con el moño. 1, 2, 3. ¡Los novios! Papá, estoy aquí. Ven, voltea para allá. Eso. Voltea para allá. 1, 2, 3. Ahora la selfie nosotros. Ay, ahora la Pero hay que salir todos. Véngase. Ay, perdón. Yo soy tu mano derecha, Altagracia. Puedes apoyarte en mí siempre. Te lo demostré en ese secuestro en el que casi nos matan a los dos. Así que tienes que creerme. Yo solo sé que Daniel Llamas estuvo en tu casa, en aquel evento en el que le entregaste un cheque de apoyo a su fundación y ni siquiera platiqué con él. ¿Por qué insistes en relacionarme con él? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Solamente trato de tener todo claro. Yo daría lo que sea por ti, Altagracia, créeme. Y tengo la mejor de las razones para hacerlo. ¿Así? ¿Y cuál es? Si no te hubiera conocido, yo no sería nadie. Te voy a decir algo. Yo tampoco sería la que soy si jamás te hubiera conocido. Bienvenido de nuevo a la empresa, Rafael. Bienvenido de nuevo a mi vida. Gracias, gracias de verdad por esta nueva oportunidad. Me mintió. Y si lo hizo, solo hay una razón, Matamoros. Rafael es el monkey que falta. A ver, Yesenia. Tómale muchas fotos, mija. Estoy porque no tomando todos un los chorro días de se fotos, casa nomás una. que acomódate porque... Y menos, Ahí mira estás. qué bonita una mariposita chiquita. Sí, a ver. ¿Así? Eso. Así a ver, está. así como que no me doy cuenta. Ah, ¿sabes cómo podemos hacer? Como que... Ándale, 1, 2, 3. Tras. Vamos, vamos. Eso. ¿Así? Eso, así. Vamos. Espérate, Lázaro, vente para la foto. Sí, vénganse una para acá foto para la todos. A ver, joven, ¿usted cómo se llama? Alfredo. Alfredo, Alfredo, el
señor Alfredo nos va a tomar una foto. ¿Le pica ahí? ¿Cómo la toma? No, más de frente. Yo aquí junto a las... Yo junto al novio. Digan cheese. ¡Cheese! Ahí está. ¡Eso! Padrísimo. Bueno, vámonos. ¿Qué vas a hacer o qué? Un video. A ver. Hola, pues ya llegó el día de la boda y pues estamos a punto de subirnos a lo que viene siendo la limusina blanca. Blanca. está a la bonita, boda mira. de mi jefe La y de... alcanzan a ver ahí. Y de Yesenia. ¿Por qué? ¿Cómo que Yesenia? Hasta que no le des el sí a mi jefe, no te voy a decir mamá. Ay, qué pesada. Bueno, ya vamos. Bueno, pues ya nos vamos. Y esta vez, no pensé que ya se subieron todos, nada más falto yo. Porque qué tal si no me subo y ya nos vamos a ir a la vecinal, porque pues allá va a ser la boda. ¿Me ayudaron? Ya. Gracias, ya estoy. Perfecto. Y nos estamos subiendo para que vean cómo está por dentro esto. Ay, espérame, que el chongo no me cabe. No te cabe el chongo, no le cabe el chongo a Yesenia. Gracias. Ay, Mamá, ¿puedo tomar champaña? Champaña para todas las mujeres. eso. Salud. Ese es tu- Burbujas, burbujas de Lázaro las y yo no finas. podemos tomar, así es que tú y yo con jugo de naranja. A ver, espérense, que yo quiero de quién que es? vean a lo guapa que está la tía. A él, la tía Regina. La tía Regina. Oiga, Prima. ¿no tiene un mariachi? Un mariachi. Es que ahí se me antoja muchísimo contar El una mariachi. ranchera. ¡Que viva mi boda! ¡Sí, señor! ¡Que viva mi boda! Órale, yo No, sí te no, brindo pero de mi champaña, pero No, poquita. espérate. Poquita. Poquita. Oye, mi amor, ¿ya viste que parece como avión aquí adentro? Sí, Está como bien un bonito, avión. así antes. Ahí está, ya. Oye, Lázaro, aquí hay una tele, ¿eh? A ver, jefe. Señor, arránquese, pues, ya, vámonos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Que vivan los novios! Digo, lo más importante es que mantengas la calma y que solamente digas la verdad. Eso es todo. Si sientes que vas a decir algo de lo cual no estás tan seguro, es mejor que no lo digas para evitar contradicciones, ¿sabes? Sí, nada más voy a decir lo que vi. Sí, perfecto. Y no caigas en provocaciones del abogado defensor. Obviamente va a estar tratando de desprestigiarlos en todo momento para favorecer a Braulio. Sí, por ejemplo, de ti iba a decir que eres una esposa infiel y que por eso tú lo orillaste a cometer la locura de secuestrarnos. Sí, ya sé, como si fuera culpable. Él siempre desestimó mi inteligencia, pero yo me sé manejar muy bien en un juzgado y se lo voy a demostrar. Vimos que hay una fiesta abajo, ¿puede ser? Sí, es que se casa el papá de Mónica con Yesenia. Lidia es muy amiga de Mónica, pero no la vimos abajo. ¿Será que ella va a estar en la fiesta o se está escondiendo de mí? ¿Qué hace Diego aquí? Lidia, pues no sé, llegó cuando tú te fuiste a la tienda y estaba con su mamá y iban a ir a casa de Saúl. Pues sí, pero ¿qué estará haciendo aquí? ¿A qué habrá venido? Ay, Lilis, no sé. Margarita. No, tu cómplice. Pobre de ti que sea otra de tus trampitas, ¿eh? No, a ver, espérate, Lidia, yo no sabía que este venía, ¿eh? Perdón que ni avisé, pero es que... ¿Te acuerdas que el otro día me dijiste que te gustaba la música? Pues te hice un disco. Vienen rolas que me laten muchísimo y quería traértelo. También quería verte. Marcos, muchas gracias. Nadie me había regalado algo así. Lidia, ¿ya tenemos música? Pues ¿No? Sí, y aquí tienen fiesta. Sí, bueno, es una boda. ¿Y no me puedo quedar? Digo, yo les puedo ayudar a poner la música o lo que necesiten. ¿Se puede quedar? Pues sí, yo no soy la de la boda. Gracias. ¡Hey! Llegaron los novios y no se imaginan en dónde vinieron. Venga, vamos. ¡Qué guapa te ves! ¡Pero es de ricos y famosos! No, bueno, lo de rico sí te lo debo, pero me hubieras visto en la limusina. No, yo feliz, lleva saludando a todo el mundo, ¿sabes? Corto, largo. ¡Ay, pero qué lujo, don Lázaro! Y si me permite, déjeme decirle que su novia está muy chula, ¿eh? Oye, cuidado. Estoy ciego, pero todavía te puedo mandar a la lona. No seas así, Mónica, qué bonita estás, mi amor. Señora Susana, se ve chulísima también. Oiga, de verdad le quiero agradecer por todo lo que hizo esta organización y se ve que todo quedó pues bien chulo también. Ay, lo hicimos con mucho amor, mi vida. Muchas gracias. Y pásale sin miedo. Saúl está en su departamento y me prometió no venir
venir a la boda. No va a bajar para nada. No se podría uno estar cantando. ¡Vámonos, Yesenia! Vamos, ayúdenme a bajarlo. Pásate. ¡Pásale la novia! El vestido, gracias. No te vayas. Gracias. Bueno, ya saben, mañana importante no caer en provocaciones y ya me puse reiterativo, ya está todo bien. Ya. Mañana es el día. Gracias por todo, Saúl, ¿eh? Por todo. Sí, a ustedes por ser tan valientes. Diego, vamos. Vamos, sí. Gracias. Saúl, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué? ¿Piensas quedarte aquí encerrado? Sí, tengo que respetar la decisión de Mónica. Pues sí, ya sé que ella no quiere verte, ya me lo dijiste. Pero ¿y tú qué? ¿De verdad no piensas buscarla? Me dijiste que en todos estos días no se paró por la vecindad, que la última vez que se vieron fue cuando estabas preso, ¿no? Entonces, ¿no piensas hacer tu luchita? ¿Buscarla por última vez? Rafael me mintió descaradamente. Yo solo sé que Daniel Llamas estuvo en tu casa, en aquel evento en el que le entregaste un cheque de apoyo a su fundación y ni siquiera platiqué con él. ¿Por qué insistes en relacionarme con él? La esposa de Francisco dijo que Daniel y Rafael se vieron juntos con su esposo. Y Saúl también vio una vez a Rafael con Daniel en la fundación. Si Rafael Cabral niega su relación con Daniel Llamas es por algo. Sí, porque es el último monkey. O quizá ha conocido a alguno de ellos. ¿Tendrá el mismo tatuaje que tenían los demás? No lo sé. Solo sé que no tengo ninguna prueba contundente. Hay sospechas nada más, pero ninguna certeza. ¿Y si lo levantamos y lo hacemos confesar como a los otros? No, ya no podemos actuar tan abiertamente. Saúl está todo el tiempo atrás de mí, observándome. Me amenazó, me dijo que no tocara a Daniel. Él también supone que Rafael es uno de ellos. Si alguno de los dos desaparece, Saúl va a saber que fui yo. Pero las cosas no se pueden quedar así. Usted tiene que saber la verdad, Toña. Sí, por eso investiga todo lo que puedas de Rafael en Veracruz. Yo siempre supe que nació allá, pero jamás lo vi como sospechoso. Era mi amigo. Comenzaré lo más rápido posible, Doña. Investiga sobre sus amigos de juventud. ¿Qué hizo? Si tuvo problemas con la policía alguna vez, quiero saber si su familia vivió algún escándalo. Si sus padres lo protegieron, como hacen los padres de los mis reyes. Esos padres que solapan a los hijos violadores solamente porque tienen dinero. Quiero saber todo. Absolutamente todo, Matamoros. Mamá, espera, no puedo pasar por ahí. Lidia no me quiere ver y todos me odian. Odian a tu papá, Diego, no te odian a ti. Vamos, ¿eh? Ven, vamos. No va a pasar nada. Ahí estás. Ay, ya. Estoy muy nerviosa. Estoy lista, ya tengo mi ramo y todo. Vámonos, ¿no? ¿Ya? No. Falta algo muy importante. Arránquense, muchachos. ¡Wow! ¡Mis mariachis!
que te tengo cerca y los nervios me traicionan. Perdona que de tantas vueltas, haciéndome el que no me importa.